Bueno, primero decir que estoy muy contenta y realmente muy agradecida y orgullosa de estar en este festival, en esta oportunidad tan grande y tan bonita para la palabra, lo digo de corazón. Y sí, pues me reía cuando, cuando Carlos comenzó a contar, porque cuando me propusieron que esta noche contáramos un cuento largo, y yo dije, bien, porque a mí me encantan los cuentos largos y era como un sueño cumplido. Y cuando me dijeron, oye, y hay que contar el cuento que más nos haya gustado contar, ¡uy, maravilloso! Y ahí tuve el problema, porque me puse a pensar igual qué cuento era el que más me había gustado contar. Y empecé a pensar y a pensar, y de repente una vocecita me empezó a hablar. Porque ustedes deben saber que no somos nosotros quienes elegimos los cuentos que vamos a contar. Son los cuentos los que nos eligen a nosotros porque quieren contarse. Entonces yo estaba pensando y pensando, y de repente la vocecita empezó a hablar, y me dijo, Rodopisa. Y yo dije, no, Rodopisa no. No, 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 ese es un cuento muy difícil. Otro. Pensé en La Bella Durmiente, que me encanta, pero lo había contado hace poco. Rodopisa, Rodopisa, Rodopisa. Y fue tan insistente que aquí estoy hoy día para contar Rodopisa. Y sí, Rodopisa es un cuento complejo para mí, pero muy especial y muy querido, porque es un cuento que para poder contarlo tuvo que crecer conmigo. Y por eso, más que el cuento que más me ha gustado contar, es sin duda el cuento que más me ha gustado escuchar en mi vida. Y yo lo conocí en forma de poesía, porque lo recitaba mi papá desde que tengo uso de memoria. Yo me sentaba en el suelo, él se sentaba en un sillón que para mí era gigante, prendíamos la chimenea y yo le decía, papá, por favor, cuéntame Rodopisa, y él así con cara como de que no quería. Pero orgulloso, me empezaba a relatar esta larga poesía que podía durar hasta 20 minutos y que él se había aprendido desde memoria desde que era niño en un libro de poesía universal que él leía cuando caminaba a la escuela rural muchas horas, y ese era el juego, aprenderse poemas largos de memoria. Y además, este cuento era muy interesante porque estaba basado en un hecho real de la historia antigua de la humanidad. Porque Rodopisa es una de las primeras prostitutas de las que la humanidad tiene registro, 600 años antes de Cristo. Y se hablan muchas cosas de ella en los libros de historia antigua. Por ejemplo, Heródoto, el padre de la historia occidental, decía que en la Grecia antigua no había griego culto que no conociera los dones y las virtudes de Rodopisa. Se cuenta incluso que Esopo, el mismísimo Esopo de la fábula, Esopo, se nos va a caer Esopo, pero bueno. No, pero verdad, se cuenta que Esopo, pero esto de verdad, no lo dice la historia, no lo digo yo. Se dice que Esopo compartió esclavitud con Rodopisa, sirviendo ambos a un millonario señor llamado Yadamón, y que Esopo, siendo muy feo, de nuevo lo dice la historia, no lo digo yo, habría accedido a las virtudes de la maravillosa Rodopisa, y que para eso tan solo habría tenido que intercambiar con ella uno de sus famosos cuentos. Así de famosa era Rodopisa. Tan famosa es que esto ya es, que se dice que una de las pirámides de Egipto fue hecha para complacerla. Así de famosa era esta cortesana. Pero el poema que yo conocí de niña estaba escrito con un lenguaje tan precioso y con tantos eufemismos para ocultar la sagrada labor de Rodopisa, que yo, por supuesto, nunca entendí bien la historia, y para mí solo era una historia de amor ingrato. Y debo decir, eso sí, que me pasé largas horas frente al diccionario tratando de entender cada complicada palabra, porque mi sueño
siempre fue aprendérmelo de memoria y seguir la tradición familiar. Pero nunca lo logré. Nunca lo logré. Y a esa edad no sabía por qué, pero ahora sí que lo sé. Y de todos modos, ahora ya como para partir con el cuento, me gustaría empezar con unos pocos versos que me logré aprender, pero sobre todo para que me puedan acompañar y juntos y juntas podamos viajar con mi corazón de niña por ese floreado lenguaje de la poesía clásica. Y decía así: Rodopisa fue esclava de Yadamón, suntuoso millonario de Samos, que Ufano tuvo un día por servidor Esopo. Robada a los 15 años en un pueblo de Tracia, compróla el poderoso señor por 20 relucientes, lindas monedas de oro que él avalaba en menos que su joven tesoro. Perfecta como Venus surgente de la ola, la esclava marchó erguida al lecho de su amo. Blanca como una garza, ni modesta ni fatua, sacerdotisa intacta que asimismo se inmola, frente al tálamo abierto, tendió el cálido ramo de sus manos tremantes y de su hombro de estatua a sus pies rodó el peplo. Y en esa sombra dormida, dos cuerpos se entrelazaron, ritmados por la vida. Se cuenta que desde ese día Yadamón ya no pudo vivir sin Rodopisa. Y es que ella, con su juventud y su naturalidad, alimentaba en Yadamón la vida que la vejez le estaba robando. Y le hacía palpitar las venas. Y Yadamón, agradecido, comenzó a regalarle a Rodopisa todo lo que él pensaba que ella podía querer. Y le regaló joyas, y le regaló vestidos, y mandó que le instruyeran en los saberes sexuales del Japón, y que le enseñaran a tomar los mejores vinos. Incluso llamó a unos sabios de Tracia para que la educaran como esclava manumisa. Quiere decir, una esclava que en algún momento va a recibir su libertad. Y Rodopisa fue aprendiendo todo lo que Yadamón le daba, en silencio. Y de un rosal agreste, decía el poema, ya les dije que el lenguaje era, y de un rosal agreste se fue convirtiendo en una mujer distinguida. Y poco a poco, con el mismo fuego que iba encendiendo las venas de Yadamón, Rodopisa fue aprendiendo también a debilitar el metal de sus cadenas. Y un día, cuando Yadamón, enamorado, vino y le regaló su libertad, cuando Rodopisa la tuvo en sus manos, no supo devolver amor con más amor. Y en el acto anunció que se iría. Yadamón sintió que un puñal ardiente se le clavaba en el pecho y que una sombra de ceniza mortal le cubría el corazón. «Vete», le dijo, «vete, pero que nunca tu voz dulce pueda entrar en el oído de otro hombre. Vete y abandonada seas de Afrodita y de Euterpe». Esos eran maleficios terribles. «Y abandonada seas de Afrodita y de Euterpe. Tú, que arrastrarte sabes como lo hace la serpiente, arrástrate inaudible, y así será menos triste la noche en que me dejas». Y decía el poema: «Pero ese amor proscrito se afinó en la lejanía como se afina un canto, y a los pasos de Rodopisa sobre sus camellos seguíanla de Yadamón el llanto».
Cuando llegábamos a esta parte, yo encontraba que era terrible. Solo podía pensar en el dolor de Yadamón viendo partir a su amada y en la ingrata Rodopisa que ni siquiera se dio la vuelta a darle las gracias al amado que le había regalado su libertad. Pero siempre estaba la enseñanza de que a veces la justicia tarda, pero llega. Y el poema seguía. Y aquí la cosa se pone más mágica, porque lo que no les he dicho todavía es que Rodopisa también es una especie de cenicienta egipcia. Y sucedió que cuando Rodopisa se fue en sus camellos rumbo a Egipto, se fue a un pueblo donde Heródoto dice que se juntaban las mejores cortesanas. Y cuando estaba ahí Rodopisa un día mirando el Nilo distraída en el horizonte, se le resbaló del pie un tapbep, un zapato. Y este zapato estaba bordado con brillantes y piedras preciosas de color azul berilo. El lenguaje. Lo estudié en el diccionario. Azul berilo. Y sucedió que un águila que venía volando, al ver el brillo, tomó el zapato con el pico y se fue volando, 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 con tanta coincidencia que justo por ese tiempo, Amasis, el faraón, rey de todo Egipto, andaba por ese pueblo. Y el águila fue a tirar la chala de cristal sobre las piernas y las rodillas del faraón. Y resultó que había una profecía que decía que el faraón se tendría que casar con la dueña del zapato de cristal. Pero Amasis, antes de mirar el zapato, pensó que su pueblo era tan crédulo, creían en cualquier cosa. Y cuando tomó el zapato y lo miró, resultó que adentro del zapato había quedado aún un poco de la sombra de Rodopisa. Y el faraón se enamoró inmediatamente de ella, locamente, y mandó a formar un ejército para que buscaran a esa mujer por donde fuera. Y les dijo que en esto se les iba la vida, así es que no podían volver sin ella. Los hombres partieron a buscar a la mujer, la buscaron por el mar, la buscaron por el desierto, por toda la ribera del Nilo y no la encontraban. Es que el zapato era tan pequeño que realmente parecía hecho como para una muñeca. Ellos dudaban de que alguna persona que hubiese sido formada de una semilla humana hubiese podido poner su pie en ese zapato. Estaban ya tan cansados que uno de los días se tiraron a descansar en unas colinas. Y ahí un nubio, mirando en el Nilo, de pronto vio en un remanso no una mujer, no, vio una visión, vio un sueño encarnado en el cuerpo de una mujer que chapoteaba en el agua sin pudor, desnuda, solamente con un delgado vestido que pegado a su cuerpo con el agua en los pliegues la hacía parecer como una estatua de mármol. El nubio se tuvo que frotar los ojos para saber si era cierto lo que estaba viendo. Y pensó que era como una Isis de nácar de la luna, una diosa. Y de pronto no pudo aguantar y gritó: ¡es ella! ¡La de los pies chiquitos! Y partió el ejército a tomar y capturar a Rodopisa y llevarla frente al faraón. Cuando Rodopisa se presentó frente al faraón, se presentó como una noble, sumisa. Sabía Rodopisa. Pero cuando puso el pie en el tapbep y calzó, el faraón le prometió la vida entera. Le dijo que estaría siempre con ella. Y desde ese día fue reina de todo Egipto, la esclava Rodopisa. Cuando llegamos a esta parte,
yo pensaba, ¿cómo podía ser la vida tan injusta? Es decir, yo estaba esperando el castigo y resulta que la vida, después de haber dejado a Yadamón viejo, solo, ni mirar, no dar una explicación, la premiaba siendo reina de Egipto. Guardemos las proporciones, de Egipto. No podía ser, pero seguía la explicación de que la justicia a veces tarda, pero llega. Y el cuento seguía. Y resultó que Rodopisa fue reina muchos años junto al faraón. Y de hecho, fue una reina muy famosa. Es que todo el mundo sabía de la excelsa Rodopisa, de su belleza y de sus virtudes. Y así pasaron los años y era tanta la fortuna que tenía que Rodopisa realmente se empezó a preguntar si esta fortuna que ella tenía sería humana y se ceñiría a las reglas del destino, o realmente era divina e inmortal. Y aquí el azar le jugó a favor o en contra, no sé. Y resultó que por fuera de su castillo en esos días pasó un nigromante, un mago, un adivino que sabía leer los astros del cielo. Y Rodopisa lo llamó a que entrara y le viera el destino. Cuando el nigromante tiró sus cartas y vio que a Rodopisa la esperaba un complejo destino, habló con cuidado porque era la reina de Egipto y le dijo: «Oh, excelsa Rodopisa, las cartas dicen que mientras vivas serás reina. Mientras sople el viento en el desierto y levante las aguas del Nilo, serás reina, Rodopisa, y tu fama llegará incluso a otras eras. Pero en esta fortuna habrá solo un enemigo contra el que no podrás luchar. Y ese, Rodopisa, será el paso del tiempo, que con su guadaña se llevará tu hermosura y te harás vieja, Rodopisa, y perderás tu poder». «¡Calla!», dijo Rodopisa horrorizada. «¿No habrá alguna posibilidad de hacer algo para que los años no hagan tanto daño en mí?». Y un poco incrédulo el mago le dijo: «Bueno, sí, solo si logras detener el paso del carro de Horus por la bóveda celeste». Para los egipcios, Horus era el sol que iba en un carro y atravesaba el vientre de Nut, que era el universo. Todas las noches el carro entraba por la boca de Nut y en las mañanas nacía por su matriz, y así marcaba el paso de los días. Entonces Rodopisa, inmediatamente al escuchar estas palabras, mandó a que sus súbditos taparan todas las ventanas del palacio y cubrieran cada hueco por donde pudiera entrar un rayo de sol. Y acto seguido mandó también a prender antorchas, todas con fuego, y que estuvieran apagadas, prendidas día y noche, para que el tiempo se confundiera y creyera que allí nunca había llegado una noche y que así no habían pasado los días. Pensando Rodopisa que así podría confundir al tiempo y que no le hiciera tanto daño y no llegara a la vejez. Los dioses en el cielo se rieron y dijeron: «Bueno, para no ser tan malo, la vamos a dejar un tiempo más». Y la dejaron incluso 15 primaveras más. Y un buen día, el faraón entró al castillo y al ver a su amada, la vio vieja, deshecha, senecta. Se imaginó como si una flor de loto comenzara a arrugar sus pétalos y deshacerse, y sintió asco. La rechazó y Rodopisa intentó retenerlo con una pasión de loco, pero solo resultó ser peor para el faraón, que se marchó y prefirió irse con una de sus mujeres nuevas, más jóvenes. Pero ese amor proscrito se afinó en la lejanía, como se afina un canto,
y a los pasos del rey de Egipto, seguíanlo de Rodopisa el llanto. Cuando llegábamos a esta parte del poema, yo pensaba que era perfecto. Por fin se había cumplido y la ingrata había pagado con la misma moneda. Se había quedado sola, vieja y a oscuras. Intenté aprenderme este poema muchas veces porque me encantaba. Intenté aprendérmelo a los 7, a los 10, a los 15, a los 20, a los 30, pero no podía. Y de pronto ya a mis 40 años dije, llevo más de 20 años actuando y narrando, yo creo que ya me puedo aprender un poema. Así que dije, este año me aprendo Rodopisa. Y agarré las fotocopias donde mi tía había puesto el nombre del posible autor a lápiz, que resultó ser un poeta chileno para mi sorpresa. Y comencé a leer los primeros versos. Pero en ese tiempo, las mujeres ya habíamos salido a la calle a gritar por nuestros derechos. Y entonces yo tomé la fotocopia y empecé a leer. Rodopisa fue esclava de Yadamón, robada a los 15 años en un pueblo. Compróla al poderoso señor. Y a mis 40 años, quizás más vieja que Rodopisa, en su prisión oscura, yo me di cuenta con horror que Rodopisa había sido una niña robada en un pueblo de Tracia, vendida, comprada y vejada por un señor que, diciendo amarla, le había robado el tesoro de su infancia y de su juventud. Entonces pensé, ¿por qué Rodopisa tenía que ser castigada? ¿Por qué no iba a tener el derecho de agarrar su libertad y correr lo más rápido posible de ese hombre? ¿Por qué el faraón no podía valorar la belleza potente de sus años? ¿Y por qué Rodopisa tenía que tenerle miedo a la vejez? Cuando entendí eso, pensé que nunca iba a poder contar este cuento, que simplemente hay historias que ya no se pueden romantizar, que hay cuentos que ya no se pueden contar. Pero ¿qué hacía con el sillón, la chimenea, las palabras, el diccionario, la oralidad, mi papá y todo lo que involucraba este poema para mí? ¿Cómo lo borraba? ¿Cómo podía creer en eso si no estaba Rodopisa ahí? Y de repente apareció una voz en mi cabeza y me dijo, Rodopisa. Y entonces entendí que este cuento quería ser contado y que tenía que contarlo, pero ahora para decir con voz firme y fuerte que toda persona debe ser protegida en su infancia, totalmente libre de decidir en su juventud y, por supuesto, tremendamente amada y valorada en su vejez. Y vayan mis palabras como un conjuro, como un antídoto que revierta la maldición de Yadamón, para que cualquier ser vivo que busque su libertad nunca jamás sea castigado, porque la libertad no es algo que se regala, no es algo que se da, no es algo que se pide. La libertad es algo que se toma y se vive sin mirar atrás. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¡Qué emoción!